Mateo 6:9, ¿lo tienen? Leamos: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Y termina diciendo las palabras del Señor Jesús en esa porción: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Oremos para enfocarnos esta mañana en el verso 12: y perdónanos nuestras deudas. Padre Dios, gracias por cuidarnos hasta este momento del día. Gracias por permitirnos una hermosa mañana más para nosotros aquí en Liberia, en esta zona, en esta región. Nos deleitamos con el buen clima, con las lluvias. Damos gracias a usted por sus misericordias. Oramos por su dirección sobre el tiempo de la exposición de su palabra. Y como bien pedíamos antes, también oramos por aquellas personas que ya están afectados por el huracán en otras partes del mundo y aún en nuestra provincia. Rogamos, Señor, su gracia, su cuidado y su atención, que sabemos que ahí está, que sabemos que usted gobierna sobre la creación, y por la gracia suya el invierno no prevalecerá ni tampoco la sequía, sino que hasta que usted vuelva, el invierno y el verano, cada una de las estaciones que conocemos, se sucederán una después de la otra a su tiempo y a su hora. Así que damos gracias por sus misericordias y oramos alabando su nombre y contentos, porque es el mejor día para darle gloria a usted y exponernos a su palabra. Oramos por eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, perdónanos nuestras ofensas. Nos dice Mateo capítulo 6, el versículo 12: perdónanos nuestras deudas. Antes de entrar en sí y a manera de introducción en esta quinta petición, yo quiero que ustedes consideren que el Padre Nuestro, por eso lo leímos todo, el Padre Nuestro contempla 6 peticiones. Tiene 6 peticiones modelo para nosotros. Ya hemos visto las primeras 4. Si usted devuelve su mirada a Mateo 6, versículo 9, dice: ustedes oren de esta manera, dando por sentado que los cristianos oran. Está dando por sentado el evangelista Mateo, está dando por sentado que nosotros oramos. Y dice: ustedes oren de esta manera, usen este modelo, usen esta forma de oración. No dice ustedes repitan esta oración, dice oren de esta manera. Oren pensando en esto, considerando esto. Lo primero es que la súplica está dirigida al Padre nuestro que estás en los cielos. Es lo primero. No es una petición, sino que es el encabezado. Es hacia quién está dirigida esa súplica. Oren considerando que están hablando con su Padre Dios que está en los cielos. Y ustedes, diría un predicador, que están aquí en la tierra. Nuestro Padre Dios en todo lugar está, pero especialmente dice la Biblia que Él habita en los cielos de los cielos, que Él habita en los cielos y que desde los cielos lo llena todo. Así que dirigimos nuestra súplica a nuestro Padre Dios que está en los cielos y decimos primero: santificado sea tu nombre. Yo lo entendí mejor, quedó siempre claro para mi cabeza cuando leí que la expresión santificado quiere decir engrandecido sea, que se haga grande su nombre, porque Él es santo. Santificado quiere decir que sea apartado, pero cuando nosotros decimos que sea apartado, no nos queda muy claro qué es lo que quiere decir, me explico. Pero si algo es apartado, es porque es sagrado, porque es santo, porque es grande. Es digno de ser bien cuidado, bien considerado. Y lo que nosotros estamos diciendo no es que Dios el Padre sea algo que hay que cuidar. Él se cuida por sí mismo, Él gobierna todas las cosas. Lo que estamos diciendo es que se engrandezca tu nombre, oh Padre Dios.
que se haga grande. Primera petición. La segunda petición dice, venga tu reino, que tu reino, oh Padre Dios, venga sobre nosotros. Tu reino eterno, tu reino de gracia, tu reino de poder, que venga sobre nosotros, tu reino. Gobiérnanos tú, oh Padre Dios, esté tu gobierno en nuestra alma y venga tu gobierno eterno también. Venga a nosotros tu reino. Nosotros estamos aquí a veces deseando que cambie el presidente, que venga uno nuevo. Y uno dice que venga el presidente que nos dé libertad. Que venga el presidente que haga carreteras nuevas. Digo libertad económica, libertad de expresión, libertad de decir lo que yo creo que debo decir, libertad de practicar mi fe y que me haga carreteras para producir, para que el país salga adelante. Es lo que un país necesita, carreteras. Uno no necesita que le den bonos de vivienda, necesita carreteras. Pero cuando uno está bajo la opresión de un partido comunista, socialista, uno anhela que venga alguien a hacer democracia. Pues nosotros, bajo la opresión del pecado, ¿qué deberíamos anhelar? Venga tu reino, oh Dios, libérame de este mal, gobierna sobre mi alma, y no solo ahora, sino para siempre. Que venga tu reino eterno, que venga Cristo a gobernar sobre nosotros. Él es el presidente por excelencia, Él es el Rey de reyes, Señor de señores, y Él va a gobernar la tierra. Él va a compartir su gobierno con nosotros. Nos dará, dice la Biblia, la tierra por heredad a sus santos. Va a hacer nuevas todas las cosas y habitará con nosotros. ¿No es acaso Jesús Dios hecho hombre y ya en estado de gloria? Entonces Él vendrá en su estado de gloria y gobernará sobre nosotros para siempre. Sobre aquellos que Él ha establecido salvar desde antes de la fundación del mundo y que a su tiempo ha llamado y que evidentemente ellos han dado respuesta al llamado de Dios en sus almas y ahora viven para Él y suplican, venga tu reino. Pero ahí no termina el Padre Nuestro. Viene una tercera petición que dice, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, Padre Dios, que se haga también aquí en la tierra. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Mi amado, cuando usted llega hasta ahí, lleva de las 6 peticiones del Padre Nuestro, ¿lleva cuántas? Solo enfocado en quién. En Dios. ¿Cuántas lleva? 3. De las 6 peticiones del Padre Nuestro, ¿no se supone que en una oración nosotros debemos abarcar todo lo que necesitamos? Todo lo que querramos, todo lo que anhelamos. Ora, que es lo que nos dicen, no, ora, y está bien, ora, presenta delante de Dios tus súplicas y tus peticiones. Y dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, el dueño de nuestras almas, dice, considera primero estas 3 súplicas, todas enfocadas en la gloria del nombre de Dios. Una razón mayor, la principal razón por la que deben ser hechas todas las cosas, la glorificación, la gloria del nombre de Dios. Yo no tengo derecho ni siquiera a llevarme la cuchara llena de comida a mi boca, si no es por causa de la gloria de Dios. Lo hacemos, claro que sí, vamos y venimos, compramos y vendemos, tomamos decisiones, andamos por este mundo sin considerar que el nombre de Dios esté siendo glorificado. Compramos, vendemos, raspamos, chimamos, ¿verdad? Estoy pensando en muebles viejos, raspados, chimados. Estoy pensando en cuando chocamos, en cuando arreglamos, en cuando compramos. Nunca estamos pensando normalmente en la gloria del nombre de Dios, sino que normalmente estamos pensando en algún tipo de beneficio personal. Normalmente estamos siendo gobernados por alguna idea de cómo creo yo que deberían ser las cosas. Y no estamos pensando en la glorificación del nombre de Dios primero. Así que de las 6 peticiones tienes 3 que están enfocadas solamente en Dios. ¿No es consistente eso con lo que dice la Biblia? Mateo 6:33, estamos ahí cerquita, búsquelo, baje un poco más. Mateo 6:33, baje su vista un poco más ahí a ese texto. Pero busquen primero, ¿qué dice? Su reino y su justicia.
Busquen primero su reino y su justicia. Y el su está en mayúscula, porque es el reino ¿de quién? De Dios. La justicia ¿de quién? De Dios. Búsquenla primero. Primero es primero en orden, es primero en prioridad, es primero en todo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Nosotros cuando hacemos algún negocio, cuando hacemos alguna cosa, nuestra primera cosa debe ser el reino de Dios y su justicia. Es lo primero. Lo primero. Papi está a punto de ir a Zafra. El reino de Dios y su justicia. Fuimos a meter el camión ahí, a parquear la carreta. El reino de Dios y su justicia. Si yo busco primero meter mi camión y un vecino sale pegándome gritos, los intereses de él han chocado contra los míos y se armó el pleito. Pero si yo busco primero el reino de Dios, ante el vecino gritándome me puedo rascar la barba y pensar, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios en este momento? Porque es lo primero que busco. No era meter mi carreta, no era meter mi camión a la puerta de mi casa, sino glorificar el nombre de Dios. Entonces puedo detenerme y rascarme la barba y pensar, ¿cómo puedo yo glorificar el nombre de Dios en medio de esto? Es lo primero, mi amado. En nuestras oraciones, en nuestras súplicas, es lo primero. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Una vez que tienes cubiertas las tres peticiones que tienen que ver con Dios, aparece una petición que tiene que ver con nuestro cuerpo. Oh, alabado sea el Señor, que después de considerar todo lo que tiene que ver con su gloria, dice Dios, sí, también me preocupa tu estómago, también me preocupa que comas, también tengo interés en que te alimentes y te vistas, y por eso te invito a orar. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Ya lo hemos visto. Dánoslo, Señor, en reconciliación. Dánoslo, Señor, en paz. Ayúdame, Señor, a estar quieto con lo que yo necesito para mi día. Solamente es un día. Yo no sé si estaré mañana. Yo no sé si estaré mañana. Solo es un día. Nunca sabemos qué va a pasar a la vuelta, un poco más tarde, dentro de un rato. Nadie sabe cuál es el kilómetro en carretera en que morirás. Nadie sabe eso, nadie, nunca. No hay manera de saberlo. Bien decían nuestros abuelos, sabemos dónde nacemos, no sabemos dónde morimos. No sabemos cuándo. Así que solo necesito, Señor, los viáticos. Los viáticos. Una vez que está cubierta la necesidad de nuestro cuerpo, una petición pensando en nosotros, en nuestros cuerpos, vuelve el tono a la dimensión espiritual. Perdona nuestras deudas, Señor. Perdona nuestras deudas. Y no nos dejes caer en tentación. La última de las peticiones. Se acabó. 6 peticiones. 3 en Dios, 1 en mi cuerpo, 2 en mi alma. No hay más. ¿Cuál es el orden de prioridad según la buena voluntad del Señor en esto? Cuando debemos orar, ¿qué debería ocupar la prioridad en nuestra oración? Entonces, ¿ustedes son monásticos? ¿Ustedes son de monasterio? ¿Ustedes son de los que se raspan la cabeza? Bueno, algunos hermanos sí, pero no somos de eso, ¿verdad? ¿Son de los que se raspan la cabeza y se encierran en una cueva y no comen? No. Nosotros contemplamos nuestras súplicas a la luz de las Escrituras, pero cuando las organizamos a la luz de la Biblia, 3 son de Dios, 1 de mi cuerpo y 2 para mi alma. Ese es el equilibrio perfecto según la buena y sabia voluntad de Dios para nosotros. Ese es el orden correcto. Mi amado, habiendo considerado esto, esta introducción a nuestra petición de hoy, que vuelve a poner los pies sobre lo eterno, que vuelve otra vez a traer el tema de la eternidad para nosotros, podemos decir que sean amonestados aquellos que solo se preocupan por lo terrenal. ¿Para qué sirve esto, pastor? Tanta palabrería, le dijeron al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué quieres decir tú con tantas palabras? Pues que deberíamos ser amonestados aquellos que solo nos preocupamos por lo terrenal, aquellos que solo nos preocupamos por lo pasajero y no nos preocupamos por lo que es eterno. Deberíamos ser amonestados.
En muchas ocasiones, los elementos eternos lamentablemente están sujetos a la voluntad de lo pasajero. Lo eterno se vuelve esclavo de lo que es temporal. El alma sufre de pan mientras el cuerpo está lleno. Lamentablemente, muchas veces, nuestra alma, la que vivirá eternamente, pero el cuerpo también, pastor, el Señor lo va a resucitar en el día que Él venga, sí, pero dependerá de dónde vaya ese cuerpo y esa alma, de aquel a quien tu alma adora hoy, de aquel a quien tu alma sirve hoy. ¿Me explico? Dependerá de si el Señor ha rescatado tu alma del lugar donde está. Está bajo condenación. Nuestra alma está bajo condenación. Así que el alma que es eterna, que es el aliento de Dios en nosotros, debería ser, nos dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro eje principal de ocupación. Ocuparnos en nuestra alma. Por eso le decía el salmista a su alma, ¿qué le decía? ¿Por qué te abates? Alma, cálmate, confía en Dios, aún he de alabarle. Él estaba constantemente, usted lee el libro de los Salmos y usted verá que él estaba constantemente pastoreando su alma, trabajando su alma, para que su alma estuviera despierta a la eternidad. Él entendía que el alma no podía ser esclava del cuerpo, el cuerpo debía ser siervo del alma, era lo que él entendía. ¿Me explico? Que el cuerpo debía ser siervo del alma, no al revés. Él entendía eso. Nosotros lamentablemente muchas veces hemos esclavizado el alma y la ponemos al servicio de la voluntad del cuerpo, siendo el cuerpo algo tan temporal y algo tan efímero. Pastor, ¿pero el cuerpo es malo? No, no somos de los que piensan que el cuerpo es malo. Creemos que nosotros portamos en nuestra imagen, alma y cuerpo, la imagen de Dios. ¿Me explico? Ya muy borrosa, ya llena de pecado, pero tu cuerpo es un testimonio de las maravillas del Creador. Por eso tienes que cuidarlo. Jóvenes que están aquí con nosotros hoy, tienes que cuidar tu cuerpo, porque él lleva testimonio de las maravillas del Creador. Adultos que estamos aquí, tenemos que prevenir el envejecimiento prematuro. Personas de 40, 50 años que parecen viejitos de 80, no se pueden mover porque no han cuidado su cuerpo. Sí, todas las mañanas tenemos que hacer unos movimientos. Si no eres un deportista como nuestro hermano Roy, vas a tener que hacer unos movimientos para estirar las articulaciones. Todas las mañanas deberíamos hacer unas cuantas maniobras para el bienestar del cuerpo, alimentarlo de una manera correcta, pero él no tiene las mismas características de importancia y de valor que el alma. ¿Me explico? El destino eterno de ese cuerpo dependerá de a quién aprecia tu alma hoy. Así que hay que pastorear el alma. Y las peticiones tienen ese equilibrio. Dios, tu cuerpo y el alma. Y en el alma 2 y en el cuerpo 1. Y en Dios 3. Hay más importancia, hay más peso en lo espiritual. Y no es que sea más importante, es que está enfocado de la manera correcta. Si el hombre pierde el alma, lo ha perdido todo. Lucas 12:15. Vamos allá. Lucas 12:15. Lucas, Evangelio, según San Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas 12:15. ¿Lo tienen? Hasta el verso 20. Lucas 12:15. También les dijo, ¿qué les dijo el Señor Jesús? Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. El domingo pasado el hermano Graciano estaba hablando sobre la avaricia, la codicia, lo que acabó con el alma de Judas, ¿se acuerdan? Lo que acabó con este hombre que cogió el manto y el lingote también, porque no estuvo atento. Estén atentos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Aun cuando alguien tenga abundancia,
Su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. Ahora estaba observando a Génesis y mi papá estaba echándole cuentos y Génesis escuchando cuentos del pasado, algo, ¿verdad? Que en estos temporales seguro mataban gallinas. Eran los cuentos que me echaba mi papá a mí cuando yo era chiquito, y ahora se los eché a mis hijos. En estos temporales, bueno, nuestro Señor Jesús sabía la importancia y cómo nos encantan las historias, así que narró una parábola. Dio una parábola cuando habló eso de que la vida no consiste en la cantidad de bienes que tiene un hombre, y dio una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Eso me suena como a Celia Cruz. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios? Necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Necio. Dice, tu alma no dependía de eso. No era eso lo que tu alma necesitaba. No eran graneros llenos. No era eso. No era tierra, casa, carro, títulos. No era eso. No eran premios. No era eso. Necio. No era belleza. No era un abdomen marcado. No era eso. No era 90, 60, 90. Mujeres, hermanas, no era eso. Tu alma no necesitaba eso. Esta noche vienen a pedir lo que realmente importa, tu alma. Y resulta que va a ser encontrada en bancarrota. Vienen a pedir tu alma. Y todo eso que tú te proveíste, ¿de quién será? ¿Cuál será el fin de todo eso? Es necedad, mi amado. Es sabio tener para heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Dice la Biblia que el hombre sabio hereda a sus hijos y a sus nietos. El hombre sabio hace eso. Sin embargo, el hombre sabio les da una herencia más íntegra. De la mano con eso, les instruye, les enseña. No son los bienes de lo que depende la vida de un hombre, sino de la nutrición de su alma. Mujeres sabias, a Lemuel, ¿se acuerdan en la Biblia? No, Lemuel, no es de los reyes el vino, ¿se acuerdan? Una madre instruyendo a su hijo, enseñándole: no es así, no es de esta manera, diciéndole: la herencia es más grande, las cosas de más importancia, las que tienen más peso, son las eternas. Nosotros, mis amados, necesitamos tener la mirada puesta en el lugar correcto. Pero no solamente nos amonesta a que tengamos cuidado de nuestra alma, porque si perdemos nuestra alma lo habremos perdido todo, sino también que es interesante ver que el pan nuestro de cada día parece ser una súplica con: perdónanos nuestras deudas. No solo me amonesta que el alma es lo más importante, sino que noten de nuevo lo que dice Mateo capítulo 6. Devuélvanse conmigo. Mateo capítulo 6, es decir, el orden de las peticiones. Me dice que es más importante el alma que el cuerpo, pero también parece decirme que los pecados o las deudas de mi alma son tan importantes como el pan de cada día. ¿Lo vieron ahí? La I en español es una conjunción copulativa, así se llama. Es una palabra que lo que significa es que se vincula íntimamente con lo anteriormente dicho. Así que leo de nuevo lo que dice el versículo 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Y qué? Y perdónanos nuestras deudas. Danos el pan, Señor. Alimenta mi cuerpo y alimenta mi alma. ¿Me explico? Alimenta mi cuerpo y de la mano con eso, Padre Dios, mi alma. Que mi alma nunca se quede atrás, Padre.
Es interesante que la súplica no se queda dando vueltas en lo corporal, sino que se adentra en el ámbito espiritual. Habiendo dicho esto, podemos decir ahora que es interesantísimo que diga: perdona nuestras deudas. Decía la hermana Zulay: qué raro, me extraña que diga deudas. Yo me lo aprendí como perdónanos nuestras ofensas. Pero en Mateo 6, verso 12 dice: perdona nuestras deudas. Y uno diría: vaya, hasta donde sé no tengo deuda con el banco, ni le debo nada a nadie por aquí, económicamente, financieramente. Qué extraño, ¿no?, que diga perdona nuestras deudas. Pastor, ¿y de dónde salió eso de perdona nuestros pecados? Todo el tiempo yo escuché como que perdona nuestros pecados o perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo han oído así, ¿verdad? Vaya conmigo a Lucas 11:4. Lucas 11:4. La Biblia explica la Biblia. ¿Qué quiere decir eso de deudas? ¿Qué significado debo darle a esa expresión de deudas? Bueno, gracias a Dios Mateo no fue el único que escribió, sino que también Lucas. Acuérdense que Mateo era cobrador de impuestos. ¿Se acuerdan? Y entonces Mateo lo vio desde la perspectiva económica. Mateo lo vio desde la perspectiva del dinero y dijo: estas son deudas. Pero Lucas era médico ayudante del apóstol Pablo. Lucas tenía una teología de la justificación que era correcta. Lucas escuchó a Pablo predicar muchas veces. Lucas entendía que esto de deudas debía ser puesto en términos de pecados. ¿Me explico? Pecados. Lucas 11:4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Perdónanos nuestros pecados. En Mateo capítulo 6, versículo 12, los pecados son elevados a nivel de deuda delante de Dios. Para Mateo los pecados son deuda delante de Dios. ¿Y de qué tamaño es la deuda? Todo el mundo quiere saber, ¿no? Si uno dice tengo una deuda, dicen ¿cuánto debes, David? David lo usa mucho de ejemplo aquí en este culto. Yo escuché el audio pasado, pobre David, le dieron duro. ¿Cuánto debes, Roberto? ¿Cuánto debes, Esteban? ¿Cuánto debes? ¿Qué tan grande es la deuda por mis pecados? Es una deuda, dice Cristo. Vayan conmigo a Mateo 18, 23. El Señor Jesús le encantaba contar historias, les dije, que tenían un sentido, por eso son llamadas parábolas o comparaciones. Mateo 18, 23. ¿Lo tienen? ¿Qué tan grande es esa deuda? ¿Qué tan grande es? Mateo 18, 23. Por eso, ¿están conmigo? Por eso el reino de los cielos puede compararse ¿a qué? A cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Noten que la deuda la lograba pagar vendiendo al tipo, y no solo a la persona, sino también a la mujer y a los hijos. La deuda solo era pagada con gente, con almas. Solo podía esta deuda equilibrarse con almas siendo echadas fuera. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. ¿Sabe qué es lo difícil? Que el monto que debía era inimaginable para la época. 10,000 talentos. ¿Cuánto cree que vale aún hoy en día? 216 toneladas de plata. ¿Cuánto vale? ¿Se dieron cuenta que hubo una época en que nuestras monedas estaban siendo sacadas del país? Valían más como de lo que estaban hechas que el valor que ellas tenían impreso ahí. ¿Me explico? Valía más una monedita de plata por ser plata que por el valor que decía esa monedita. Minerales como la plata, como el oro, como el bronce, no sé si mineral, el cobre, esos materiales valen mucho.
La construcción sube y baja de precio dependiendo del precio de estos metales. Mi amado, el monto que dijo el Señor Jesús ahí era impensable para la gente que lo estaba escuchando. ¿Ha escuchado usted este monto? Trillardo. ¿Lo ha escuchado? Un trillardo me debes. Y usted dice, pastor, ¿qué número es ese? Bueno, es 3 veces más que el billón. Es un monto que tiene un 1 y oiga, 11 tríos de ceros después de él. Un 1 y 11 tríos de ceros después de él. El trillardo. Y usted podría seguir con el cuatrillardo, el quintillardo, pero son números que usted y yo ni los pensamos. Esos son más grandes que los que aparecen en los rótulos del Banco Internacional del Desarrollo cuando nos presta a nuestro país, Costa Rica, para hacer un puente. Dice un amigo mío, si me hubieran dado menos de eso, yo hago el puente y sobra para confites. Y hubiéramos comido todos. Pero los números que ponen ahí en los rotulitos del BID, dicen que esta obra nos costó, y usted se queda viendo cuántos tríos de ceros aparecen, y de 1 millón, 2 millones, 3, no la puedo leer, y solo tiene 7 tríos de ceros, este tiene 11 tríos de ceros. Es impensable para nosotros. ¿Qué es un trillardo? 1 billón tal vez, 1 millón tal vez. Pues cuando esta gente escuchó que este hombre debía 10,000 talentos, se quedaron como nosotros cuando escuchamos lo del trillardo. ¿Qué? ¿Cuánta plata es eso? Impensable. Lo que el Señor Jesús está diciendo, lo que el evangelista Mateo está diciendo, es que esta deuda con Dios no se puede pagar. No se puede pagar. Es imposible pagarla. La deuda que el hombre tiene con Dios es infinitamente incalculable. No se puede pagar. Mi amado, nosotros tenemos la tendencia a reducir esa deuda. Tenemos la tendencia a pensar que iré a la gloria, que yo estaré con Dios para siempre, que Dios tendrá de mí misericordia. Pero cuando tú debes, ¿realmente crees que alguien va a tener de ti misericordia? Cuando debes y la deuda es grandísima, está difícil. Dios es misericordioso, Dios es amplio en perdonar. Pero la deuda que el hombre tiene con Dios no está puesto sobre el tapete cuánta es la misericordia de Dios, no. Está puesto sobre la mesa de juicio la deuda que nosotros tenemos con Dios. La deuda que tenemos con Dios es incalculable, de incalculable valor. Una deuda aparece cuando no se le ha pagado a alguien lo que a él se le debe. A Dios se le debe obediencia perfecta. Y vea lo que dice Isaías 1:5 en adelante. Isaías 1:5. Vamos a ver al profeta Isaías. Dios merece obediencia perfecta. Y sin embargo Dios dice que nosotros estamos como dice Isaías 1:5. ¿Qué dice? Isaías 1:5 y 6. ¿Dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Vea lo que Dios dice. Tienen ustedes una deuda conmigo y sin embargo toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite sus heridas recientes. Hasta ahí. Lo que quiero es que imaginen que la deuda se puede comparar a un estado de decadencia del alma. Me explico, la deuda son pecados. Y dice Dios, y hablando de eso, ustedes están hundidos, están completamente metidos en pecado. Si el pecado fuera una enfermedad, dice Dios en Isaías, les iría desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y sería toda una podrida llaga. En ocasiones caemos delante de los médicos padeciendo algo y los médicos dicen, podemos amputar. Y usted dice, ¿cómo podré perder mi pierna? Y él dice, bueno, ¿es la pierna o pierde la vida? Entonces usted dice, no, corte la pierna. Gracias a Dios no nos enfermamos como describe Isaías, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Gracias a Dios hay partes que pueden ser quitadas y no muere uno, sigue ahí. A que gracias al Señor que la medicina ha avanzado y la enfermedad no se generaliza. A veces sí,
Pero la condición que está describiendo Isaías es de horrible condición de deuda, solo que en términos de enfermedad, en términos de podrida llaga. Y no solo en una persona, sino en todos, dice, toda cabeza está enferma. Delante de Dios, mi estimado, todos nosotros estamos en una condición caída. Todos nosotros estamos en una condición de enfermedad horrenda. Eso suena como las palabras de Pablo en Romanos 3. Váyase conmigo a Romanos 3:10. Romanos 3:10 para ver si habrá alguien que pueda pagar la deuda. ¿Habrá alguien que no deba como nosotros debemos? ¿Habrá alguien que delante de Dios no esté tan enfermo como nosotros estamos? Romanos 3:10, como está escrito, ¿qué dice? No hay justo ni aún uno. Ni uno, dice el Señor. Tienen tal deuda, tenemos tal deuda delante de Dios, que entre nosotros no hay justo ni aún uno. No hay nadie que no le deba a Dios. No hay nadie que no esté enfermo. Estamos usando lenguaje de Pablo en Romanos, lenguaje de Dios a través de Mateo, lenguaje de Dios a través de Isaías, hablando de lo mismo. La deuda es tan grande, dice Mateo, incalculable, 10,000, ¿verdad? Decía él, y talentos. Y Isaías dice, enfermos, desde arriba hasta abajo, todas las cabezas. Y Pablo dice, justo ni uno. No hay justo ni aún uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La hermana Cinia compartía un meme en esta semana que decía, que te quede bien ahí en la cabeza, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad, hermano? No por obras, apréndetelo bien, dice, para que nadie se gloríe. Ve aquí, dice, no hay quien entienda, no hay. Es usted o yo uno de los que hemos dicho, no sé por qué no entienden el evangelio, yo no sé por qué no entienden, yo no sé por qué no buscan a Dios. Ni usted ni yo, mi hermano, lo hubiéramos hecho, ni usted ni yo entendíamos nada, yo no entendía nada. Dice un predicador, muy honestamente hablando, cuando Dios me salvó, yo no lo estaba buscando. Yo no lo estaba buscando. Si usted revisa Eddie, el año 1997, 1996, yo no lo estaba buscando. 1999, cuando Dios me chocó a mí mi razón, diciéndome hipócrita, yo no lo estaba buscando. Si soy sincero, ni me interesaba. Iba porque mis papás me llevaban, lo hacía, estaba dirigiendo jóvenes, yo lo hacía porque me ponían, porque yo entendía que había que hacer algo, como Emanuel ayuda a instalar esto, uno entiende que tiene que hacer algo, si ha sido bien mandado, y a mí me enseñaron bien a obedecer, entonces uno obedece, hace caso, va y viene, compra y lleva, me explico, le dicen cubitos, trae cubitos, porque sabe que si no le pegan, así que esa era mi vida, pero no tenía nada que ver con Dios, yo no lo estaba buscando. Dios estaría para ahí cuando me pasaba algo y dice, ay Dios mío. Dios estaría para mis labios cuando yo estaba asustado por alguna cosa, cuando temblaba, ay Señor, está temblando. Pero de menos, yo no lo estaba buscando. Estaba buscando cualquier otra cosa menos la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque era un deudor. Porque humanamente somos deudores delante de Dios. Hablando de nosotros, por nosotros, sin el escudo de la gracia del Señor, solo lo que van a ver es un deudor, un deudor. Eso es todo lo que somos. Dice el apóstol Pablo, no hay quien entienda. ¿Cuántos se desviaron en el versículo 12? Todos se han desviado. Y cuando nos desviamos, ¿en qué nos volvimos? Inútiles. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Más bien son como una tumba, dice, como una tumba abierta. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Ayer un borracho se acercó y abrazó a un hombre mientras yo iba pasando en el carro, y el hombre lo abrazó y le hizo a los otros así. Muy loco, ya me abrazó este loco aquí, espérenme.
y está abrazando al borracho. Dice la Biblia, ustedes son iguales, tienen la boca llena de maldición y de amargura, no dan un buen paso, realmente no son honestos, no son sinceros. Todos los cristianos siempre estamos diciendo, si no solo fuera por la gracia del Señor. ¿Me explico? Solo por la gracia del Señor. Pero por mí tendría que reconocer que estoy en esa condición y en esa descripción. Destrucción, verso 16, 15, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí termina. Y le estaba citando un salmo que no voy a citar directamente aquí, pero usted podría ver también el Salmo 14, solo se lo cito. Dice, Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice el Salmo 14:3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De manera que cuando nos oponemos a las palabras de Dios, estamos oponiéndonos a Dios mismo. Si no aceptamos nuestra condición de deuda delante de Él, es delante de Dios a quien yo me estoy oponiendo también. Y le estoy diciendo, no te debo. No es cierto, no te debo nada. Dice el Señor, no hay nadie. Yo me asomé y yo no vi a nadie. No hay ni uno solo que lo haga. Ni uno solo. Mi amado, la gran batalla de los hombres, al final de su vida, o sea, en esencia, es su orgullo. Nuestra gran batalla es el orgullo. No queremos humildemente reconocer que estamos delante de Dios en bancarrota. En bancarrota. Todos, los bautistas, todos están ahí orgullosamente pensando, yo fui salvo porque yo creí. Yo fui salvo porque yo me bauticé. Yo fui salvo y dije bautista, pues son los que más conozco, pero podría mencionar todas las denominaciones. En todas las denominaciones eclesiásticas, ¿sabe que todo el mundo es religioso? De una forma o de otra. Todos están pensando que por tal cosa, y Dios diciendo, no hay nadie justo, ni uno solo. Todos me deben, todos adeudan, una deuda imposible de pagar delante de mí. Imposible de pagar. Cuando miramos nuestros pecados no podríamos prevalecer. Cuando vemos lo malo que somos, yo me doy cuenta también que ahí se nos acaba todo. Cuando el predicador nos dice, a ver, piensa, dime, ¿no has pecado hoy? Piensa, dímelo. ¿No has pecado hoy? Sí. Todo pecado es una ofensa contra Dios. Todo pecado intenta destronar a Dios. Todo camino que sea desviado busca que Dios sea quitado del trono y yo sea puesto en su lugar. Mi amado, el hombre que ha de ser salvo primero tiene que entender que es un deudor. El hombre a quien Dios salva primero le enseña su deuda. Me debes, me debes. Esta deuda, mi amado, no se paga. Es imposible pagarla en nuestras propias fuerzas, sino que lo que nos hace es merecedor de juicio. Si la deuda no se puede pagar, ¿a qué lo pasan a uno? Cobro judicial. Le dicen hoy en día a uno que ya nadie va preso. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Ya nadie va preso por deuda, le dicen. Pero si usted tiene alguna propiedad que pueda responder por su deuda, me la quitan. Me pasan a cobro judicial. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Sobre nuestras deudas. Hebreos 9:27. Las deudas del alma. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Está decretado. Como son deudores, me deben, dice el Señor, me deben. Así que una vez muerto, mira, ¿sabes qué va a pasar? Te llevo a juicio. Una vez muerto, te llamo delante de mi presencia para enjuiciarte. Y después de esto,
el juicio. Me debías. Estando en la tierra, eras deudor. Y yo te llamaré a juicio, porque es lo único que queda para aquel que debe. Ahora bien, el pecado es la peor deuda que existe. Número uno, porque no hay con qué pagarla. ¿Qué dijo el hombre de la comparación, de la metáfora, de la parábola? ¿Qué dijo? No me vendas, yo te lo pagaré. Pero el cristiano, el hombre, el ser humano, no puede decir, yo te lo pagaré. Estoy metiéndome la mano a la bolsa por si no lo pueden ver. Yo te lo pagaré. Uno se revisa y dice, ¿cómo voy a pagar eso, Señor? ¿Cómo pago yo tal deuda? No hay nada delante de ti que yo pueda poner sobre la mesa, que sea mío, que lo pueda poner ahí para tratar de pago. Por eso el pecado es la peor deuda. Por lo menos el hombre de la parábola pudo decir, yo te lo pagaré, porque la parábola era de 10,000 talentos. Si usted me debiera un trillardo, al menos podría decir, bueno, te lo pagaré. Mal, muero en el intento, pero te lo pagaré. Pero cuando la deuda es eterna, cuando está establecido el fin, que muera y que vaya a juicio, ¿cómo lo puedes pagar? ¿Qué dará el hombre por su alma? Eso es lo que nos hacía ver el otro texto. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué darías tú por tu alma? Además de ser una deuda que no hay nadie que la paga, es una deuda ante la majestad infinita del Señor. Hechos 5, 3 al 5, ¿qué dice? El pecado es una deuda ante Dios. Hechos 5, 3 al 5. ¿A quién creía Ananías y Zafira que le habían robado? A los hombres. Pero cuando roban, ¿a quién roban de verdad? A Dios. Hechos 5, 3 al 5. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué consentiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿No le daría temor a usted también? Y vino gran temor, dice, sobre todos los que lo supieron. Ananías, le has mentido a Dios. Siempre que pecamos, mi amado, es una deuda la que tenemos, pero siempre que nosotros pecamos, es como si nos endeudáramos más. Pero no solamente eso, sino ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Cada vez que nosotros vemos pornografía, estamos ofendiendo y adeudando ¿contra quién? Contra Dios. Cada vez que nosotros gritamos, airamos y nos enojamos, estamos ofendiendo y sumando ahí una deuda contra Dios. Ya les dije, como Dios es majestad infinita, cuando yo lo ofendo a Él, no solamente estoy con una deuda de dimensión eterna porque estoy ofendiendo a un Dios eterno, sino que como Dios es majestad, también estoy queriendo destronarlo de su reino. ¿Me explico? Si usted ofende a un rey, usted está atentando contra el trono del rey, contra su imperio, contra su reino. Pero si usted ofende a un pobre hombre en la calle, solo ofende contra el individuo. Ese no tiene ningún trono, no tiene ningún reino. Pero cuando el que está sentado en el trono tiene poder y tiene autoridad y está ejerciendo su mandato, cuando yo quebranto sus normas, no solamente he ofendido a Dios, sino que he querido destronarlo y poner yo mi trono en su lugar. Eso es grande, es una deuda inmensa. Además de esto, el pecado es la peor deuda porque no es solamente única, es múltiple. Es decir, si sumaran nuestros pecados, ¿cuántos serían? Tal vez usted como yo podemos estar pensando en los más escandalosos. ¿Y qué tal de los menos escandalosos? ¿Saben que hay pecados, dicen, de cuello blanco? Hay pecados ejecutivos.
Hay pecados que la sociedad no se da cuenta que están ahí. El solo hecho de no estar buscando la gloria de Dios en todo lo que hago, ya conlleva pecado en mis acciones. Mi amado, el pecado no es solamente singular, también es plural. Salmo 40:12, ¿qué dice? Salmo 40:12. ¿Cuántos males rodeaban al salmista? Salmo 40:12. Me rodean males sin número. Son trillardos, dice. Me rodean males sin número. Y sigue diciendo, mis iniquidades, ¿qué hicieron? Me han alcanzado y no puedo ver. Wow, ¿verdad? Yo le tengo tanto miedo a eso. Que mis iniquidades me alcancen. Por eso digo, perdóname, Señor. No, como perros que lo están siguiendo a uno, ¿verdad? Que lo alcancen a uno. A mí me mordió un perro cuando yo tenía como 10 años y yo aborrezco que un perro me siga. Si puedo escaparme, me escapo, hasta yendo en moto, hasta yendo en carro me asustan. Y dice el salmista, ya me alcanzaron y no puedo ver. Y sigue diciendo, son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Ese hombre estaba angustiado. Lo había agarrado el mar de pecado y lo había golpeado. Lo había golpeado. Simplemente imposible para él sostenerse. Dijo, ya no puedo más. Mi corazón me falla. Dice, yo evalúo esas deudas que tengo, Señor, contigo, son incalculables. Más que los pelos que tengo en la cabeza. Y cuéntenme, bueno, no sé quién escribió este salmo. ¿No dice ahí Salmo de David o algo? El Salmo 40. Lo que estaba pensando es que Absalón era bastante mechudo. Y si era hijo de David, probablemente tenía buen pelo también David. Y dice él, más que el pelo que yo tengo en la cabeza. No creo que hayan contado, alguien cuente cuánto pelo tiene en la cabeza. Pero David dice, son más que los cabellos de mi cabeza, Señor. Y me han alcanzado. Como una multitud, los compara con algo que no tiene número. Mi amado, ese es el problema de la deuda con Dios. No es de un pecado. Yo ya no fumo, yo ya no tomo, yo ya no voy a fiestas. Llevas 3 del sinnúmero. ¿Dónde están el resto? Yo quiero ver el trillardo. ¿Tienes una lista? Y la esposa podría agregar otras. Y el esposo otras. Y los hijos otros. Y los vecinos. Oh, se juega de vivo, cree que es cristiano y mira, praca, traca, pues esto, lo otro. Y uno dice, wow. Cada vez que estoy en algo de grupos, de sociedad, digo, ay Señor, ya esta gente vio más pecado que yo de lo que yo tengo. Siempre cuando veas a otro y quieras ver su pecado, recuerda que por lo menos recuerda que Él también está viendo los tuyos. Recuerda que Él no está ciego, Él también te puede ver y puede ver todo lo malo que tú eres y las cosas en las que eres imperfecto y tú crees que eres perfecto. La deuda del pecado no es de uno, no es de un pecado, es de muchos, de multitud de pecados. Una infinita cantidad de perversiones nosotros tenemos, incalculable. Y más allá de todo eso, estoy yo y mi propia naturaleza. Es decir, más de los que yo podría contabilizar está el hecho de que yo estoy corrupto, que lo que yo toco, le decía yo a un señor, es como un mecánico, es como un ser humano. Si usted toca esa pared, aunque tenga las manos limpias, ahí quedaron sus huellas, ahí quedó su grasa corporal y la van a encontrar, los del OIJ, la van a encontrar. Mi amado, todo lo que nosotros tocamos queda con la marca, ya no de mi grasa corporal, sino de mi pecado. Todo es una infinita, esta deuda es una infinita cantidad de pecados. Una cuarta característica de esta deuda es que no puedo disculparme por ella. No hay forma de decir, es que tal cosa.
No hay manera de decir eso. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice Juan? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La deuda es tan grande que no hay manera de esquivarla. No hay manera de... Cuando usted sabe que cuando usted se disculpa, ¿qué está haciendo? Está quitándose las consecuencias. Usted se hace a un lado y dice, es que no pude ir hoy. Es que está lloviendo, pastor. Es que no tengo carro. Es que me quedé sin dinero. Usted puede hacer así con muchas cosas y la acusación o el señalamiento pasan de largo. Pero no puede hacer eso con sus pecados. No puede hacer eso delante de Dios. Primera de Juan 1:8. Si dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo. Es imposible evadir esta realidad. Hay una película donde a un hombre le van a lanzar un montón de flechas y él quiere morir ese día y hace así para recibir, a ver cuál lo va a matar. Ninguna lo toca. No es lo mismo con la deuda que tenemos delante de Dios. Sí nos atraviesa. Y no solo una, todas las deudas que tengo delante de Dios nos atraviesan. Es imposible esquivarlos. No hay manera de tirárselo a otro. Me acuerdo de las palabras que dice el Señor a través de los profetas, que cada uno morirá por su pecado. ¿Me explico? No hay manera de esquivarlo. No puedo decir que fue culpa de la sociedad. Es que por culpa de la sociedad en la que yo me crié, vaya a la cárcel y va a encontrar ese cuento. El sistema me agarró y ahí no pude liberarme. No, mi amado, delante de Dios, con nuestra deuda espiritual, no hay forma de responsabilizar a alguien que no sea yo. El Salmo 50:21 dice, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Dice Dios, pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. No podrás escaparte, dice el Señor. No puedes echarle la culpa a otro o de alguna manera esquivar que tendremos que ver a Dios y que Dios expondrá delante de nosotros las consecuencias de nuestro pecado. Nuestro pecado mismo. No hay manera. Dice el salmista, aunque yo me vaya a dónde, aunque coja las alas y me vaya al final de donde está el mundo, aunque me meta en una tumba, aunque haga esto o lo otro, no podré huir de tu presencia. No puedo esquivar las consecuencias y el pecado mismo. En quinto lugar, he dado varias características de la deuda. Por otro lado, dice, es una deuda que no se puede transferir a otro. Dice Job, en Job 17, no hay salvación de tu mano. No me puedo salvar de tu mano. Cuando vienes por mí, oh Dios, no me puedo salvar de tu mano. No puedo hacer que agarres a otro. ¿Me explico? Usted sabe que al perro le puedo meter un palo para que muerda el palo mientras yo me quito, pero no puedo hacer eso con Dios. Cuando la mano de Dios viene sobre nosotros, no hay salvación de su mano. Por último, en caso de carecer de pago, una deuda conlleva que como pecador seré arrojado a las peores cadenas. Proverbios 5:22. Proverbios 5:22. Ya estamos aterrizando la exposición de esta mañana sobre las deudas. Proverbios 5:22. ¿Qué dice? La deuda que tenemos con Dios es lo peor, porque no solamente pasará todo lo que hemos dicho, sino que yo seré arrojado a mis propias cadenas. ¿Qué dice ahí? De sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Quedará atrapado. Eso es verdad aquí y eso es verdad allá, por la eternidad. Ante una realidad tan grande como esta, ¿no te parece razonable decir, perdona mi deuda? Perdona mi deuda, Padre Dios, perdona mis ofensas. Padre Dios, perdona mi pecado.
Casi puedo medio recordar cánticos católicos, ¿verdad? Pidiendo perdón. Siempre me viene a la mente ese que dice: Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y es muy solemne y da miedo. Si yo era niño, yo lo escuchaba, yo oía a esa gente rumorar: Señor, ten piedad de nosotros. No saben ni lo que cantan, ni cuánto es el tamaño de su deuda. Sus propios pastores no se han encargado de mostrárselos y decirles: mira, por eso es que cantamos esto, porque es grande nuestra rebelión delante del Señor. Es por eso, sino que dice la Biblia que han apartado la mirada de los hombres de sus pecados y los han llevado por otros lados, a la idolatría, a la prosperidad. Los llevan de un lado para el otro, que el Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir, amén. ¿Y la deuda? ¿Y lo que le debes a Dios? No es tan fácil. No es solo pasársela cerca. Es orar, buscar a Dios, reconociendo esta condición de deudor. Por eso dice el Señor Jesús: bienaventurados los pobres. ¿En qué? En espíritu. Significa que están en bancarrota espiritual, que no le pueden ofrecer a Dios nada como pago. Luego dice: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Mateo mismo es el que está diciendo eso. Y dice luego en Mateo 6:12: lloran porque conocen su deuda. Lloran porque saben su condición delante de Dios y le dicen: perdónanos, perdónanos, Señor, perdona nuestras deudas. Mi amado, considerando esto, nosotros no deberíamos pasar por alto la oportunidad de orar por nuestra alma, así como oramos por nuestro pan. Así como aquel sujeto quería un Defender de Land Rover, nosotros deberíamos anhelar que Dios libere mi alma de esa deuda espiritual. Colosenses 2, 13 y 14. Ni le preguntes a un cristiano por medio de quién se ha liberado esa deuda, porque de inmediato responderá: solo Cristo, solo Cristo. Colosenses 2, 13 y 14. ¿Qué dice? Y terminamos con ese texto. No quiero dejarlos ir de aquí condenados. Quiero que nos vayamos de aquí con la mirada puesta en Cristo y en su favor. Si la deuda era de pecados, de delitos y pecados, ¿qué dice Colosenses 2:13? Y cuando ustedes estaban como muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, es decir, ustedes vivían como todo el mundo vive, en pecado. Y como Pablo entiende esta deuda, para Pablo esta deuda significa muerte. Siendo un deudor de ese calibre es lo mismo que estar muerto. No tengo defensa. ¿Qué puedo decir? Muerto soy, Señor, delante de ti. No hay para mi alma esperanza. Dice: ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Y dice: y cuando ustedes estaban ahí, ¿qué dice después de la coma? Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento. Me encanta la versión Nueva Biblia de las Américas porque es consistente con Mateo 6:12. Dice: habiendo cancelado el documento de deuda, que consistía en ¿qué? En decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Cada golpe del martillo que atravesó el cuerpo del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, era un golpe del martillo que con ese clavo sostenía el acta de mi deuda. Sí, solo sí, la fe mía está puesta en Cristo. Nada más. De otra manera, no tiene el hombre esperanza. No hay para nosotros esperanza. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos nosotros ser salvos. No hay otro. No quiero andar mucho ahí porque
Hoy era nada más la introducción, pero no quiero dejarlos ir sintiéndose deudores delante del Señor, sino que se sientan justificados, perdonados por la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Que puedan ver la misericordia del Señor y decir: oh, yo te alabo, Dios, porque siendo mi deuda infinita, con Jesucristo basta. Siendo mi deuda de un tamaño incalculable, el sacrificio de Cristo en la cruz es más que suficiente para perdonarla. Y no solo la suya, sino la de todo aquel que ha de creer en Él. Es por esto que decía un hermano: Cristo en la cruz tiene un valor que no se puede calcular. Porque un solo sacrificio alcanza tantas almas. Y cada alma tiene trillardos de pecados. Y todos esos pecados le son perdonados. Y lo único que hizo ese pecador fue poner la mirada en Cristo, poner su fe en Cristo. Y la misma fe que puso en Cristo ni siquiera era de él, le fue dada por medio de la exposición a la palabra. Tan bueno es nuestro Dios que nos perdona, nos salva, nos da herencia eterna, nos da su gracia y encima dice que es de nosotros. Dice que esa fe es mía, dice. Y no solo eso, dice, y la voy a galardonar. Es increíble la manera en que el Señor está tratando con los hombres hoy, pero debes creerlo. Debes creer que hoy es un día distinto. Debes creer que tú eres una persona diferente a lo que allá afuera hay. Tú no debes verte como la gente de este mundo. Tú tienes que tener una mentalidad diferente. Eso es parte de ser un creyente. Tener una mentalidad diferente. Decir: no, yo soy una alma que Dios ha perdonado. Y no es porque lo digas así, como que mi palabra tiene poder, no. Sino por fe y no por vista. Aún no se ha manifestado lo que ustedes han de ser, dice el apóstol. Todavía no se ha manifestado, pero ustedes tienen que verse como eso. Gente que Dios ha llamado. Todo cristiano se ve como eso. Y si usted es un cristiano y no se ve como eso, nunca se lo habían dicho, sepa que el creyente se ve como eso, alguien a quien Dios ha llamado, alguien a quien Dios ha perdonado, alguien que está hoy aquí para rendirle culto a Dios, que va a salir de aquí ahora más tarde para seguir viviendo para Dios, que va a ir a trabajar mañana, a batir mezcla para la gloria de Dios, y que está esperando el otro día que nos reunimos. ¿Cuándo es, hermanos? ¿Cuándo nos volvemos a ver el rostro para de nuevo estar juntos, alabar al Señor? Porque el Señor tuvo de mí misericordia, porque yo era un deudor infinito. Mi alma iba hacia el infierno y el Señor me alcanzó y me salvó con su justicia. Y agarró la deuda que yo tenía y la clavó en la cruz. Por eso nosotros decimos que damos la gloria a Dios. Y por eso vivimos así, para la gloria del Señor. Y cuando se levanta nuestra carne diciendo: dame, uno le dice: pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Olvídalo. No hay más. Pon tus ojos en Cristo. Moviéndonos solo por fe y no por vista. Teniendo una concepción del mundo diferente a la del mundo. Si tú le preguntas al mundo, a alguien del mundo, ¿quién eres? Va a decir: soy fulano de tal, hijo de tal, criado en tal parte. ¿Qué tienes? Tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello. ¿Qué haces? Hago esto, hago lo otro, hago esto, otro. El creyente tiene que decir que es una alma perdonada por la gracia del Señor. El creyente entiende: soy distinto. Mi identidad es Cristo, no las cosas de este mundo pasajero. Y todo lo que tengo lo debo usar solo para la extensión del reino de Dios. Para eso es que tenemos casa, para criar hijos y enseñarles de Cristo, hablar de Cristo hasta que ya se van. Ya cuando se van, ustedes: amor, ¿en qué vamos a usar la casa ahora? Podemos hospedar santos, podemos hospedar gente para hablarle de Cristo. Ahora viene una nueva fase, la hospitalidad, para hablar de Cristo. Por eso es que hay casas. Y cuando usted la pone bien cómoda, no es para que la gente entre y diga: ay, que la felicito, qué casa tan linda, sino vea, es para usted, para que usted esté cómodo, para que usted disfrute, usted descanse, porque yo quiero hablarte de Cristo, de Cristo. Esta mañana estaba escuchando el testimonio de un homosexual. Él es hombre
y él se vestía como mujer y se comportaba como mujer. Fue violado siendo niño muchas veces y él se confundió pensando que yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Y la cultura le dijo eso. Consiguió trabajo siendo homosexual, se drogaba, hacía de todo. En uno de esos momentos terminó en el hospital con su cara rota, con su cuerpo hecho pedazos, y dice que él estaba pensando: mira dónde he terminado, mira en qué momento me hice implantes, en qué momento me cambié la nariz, me hice más femenino, en qué momento hice todo eso. Solo quería, dice, en ese momento que alguien me amara. Y vi a unos viejitos, dice, ahí haciendo fila en el hospital, y me les acerqué porque quería amor, dice. Y la viejita me dice: hijo mío, ¿has oído de Cristo? Y él dijo: claro que sí. En ese momento le mentí. Me fui a mi casa y la voz de ella en mi mente no me dejaba quieto. ¿Has oído de Cristo? ¿Has oído de Cristo? Y yo me tiré de rodillas, dice, y dije: Señor, yo no te conozco. Yo no sé quién eres tú. Encendí mi televisor para ver si oía algo de Cristo, dice él. Hasta que Cristo lo alcanzó. Y cuando Cristo le alcanzó, le decía: tú eres mío. Es lo que eres, mío. No eres una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Eres mío. Y eso fue suficiente. La gracia del Señor fue suficiente. Dios trabajó con él en un proceso 1 a 1, hasta que él entendió quién era realmente él. Un alma que es propiedad del Señor. Un alma que es propiedad de Cristo. Y ahí su alma encontró paz. Y yo decía: qué interesante cómo Dios salva a los que son de él, ¿verdad? Qué interesante cómo el Señor los llama, los atrae. Ni uno de los que le pertenecen se perderá. Alabamos el nombre de Dios por eso. Muy bien, mis amados, vamos a orar y continuar con el programa. Padre Dios, gracias por este tiempo de exposición de su palabra. Ayúdanos a pensar en Cristo, solamente en Cristo, a considerar el tamaño de nuestra deuda y a ver la hermosura de la cruz. Qué belleza ahí en el cuerpo de nuestro Señor sacrificado. Lo que los hombres no toleramos ver muchas veces, los cuerpos de hombres muertos. Y ahí en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estaba siendo colgada nuestra deuda que nos era contraria. Gracias, Padre, por su misericordia y por mortificar este cuerpo para tener de nosotros compasión, para darnos a nosotros perdón. Gracias porque no se quedó en la cruz, sino que resucitó, en señal de que tú has aceptado el sacrificio, de que te has sido acepto delante de ti. Y gracias a eso podemos reunirnos hoy. Danos, oh Padre, una nueva mente a los hermanos que estamos en este lugar, a los que nos ven a través de las redes, Señor, a los que escucharán este sermón algún día. Denos, Señor, una nueva mente, transforme nuestros pensamientos por medio de su Espíritu Santo. Oramos por eso en el nombre de Cristo.